Hola, hoy te voy a enseñar cómo trazar un recorrido terrestre básico con una brújula de orientación cartográfica como esta, utilizando un mapa o plano. Eh, para saber con exactitud cómo utilizar este tipo de brújulas y sus partes y y qué son las líneas de orientación de las que voy a hablar ahora mismo, te invito a ver un vídeo en el que explico todo esto en detalle y que te dejaré el enlace por aquí alrededor de la pantalla y proseguimos a la explicación. Lo primero que se debe hacer es colocar el plano o carta en la posición más horizontal y plana posible para evitar errores de lectura con la brújula magnética. Una vez que se tiene colocado el plano de manera horizontal, se debe colocar la brújula encima de él, de tal manera que el cuerpo quede completamente alineado con las líneas de longitud trazadas en el plano. Una vez que tenemos la brújula colocada de esta manera, se debe mover el mapa hasta alinearlo con el norte magnético de esta manera, hasta que la aguja y el limbo coincidan en el mismo punto norte. Una vez que tenemos ya el plano ubicado en el norte magnético, entonces procedemos a realizar el trazado del recorrido. Como ejemplo, mi consejo es, cuando se van a realizar trazados de recorrido, hacerlo en distancias relativamente cortas y en puntos relativamente fáciles de localizar. En este caso voy a partir desde la zona de Pineda de Mar, concretamente desde aquí, desde el Poblenou, desde este punto de recorrido, desde esta zona de camping, hasta el primer punto, que sería la Torre de Sant Jaume, para después realizar un cambio de recorrido hacia la zona de el Pi de Can Canovelles. Lo primero que se deberá hacer es alinear la zona del camping con la Torre de Sant Jaume, como pueden ver. Medimos la distancia. Estamos hablando de un mapa que tiene una escala de 1,25, pues aquí tengo las líneas de escala que me permiten medir la distancia de 1,25. Tenemos 1 kilómetro hasta las Creus, y después desde las Creus hasta el camping alrededor de 2 kilómetros de recorrido lineal. Bien, una vez que tenemos el recorrido lineal, hay que utilizar las líneas de orientación del limbo y colocarlas lo más rectas posible al plano y orientar la flecha de recorrido, que es esta que se encuentra aquí arriba, al punto al que queremos encontrarnos. Trazamos el rumbo y bien, una vez que hemos llegado a este rumbo, hasta la zona de Pi Canovelles, desde la Torre de Sant Jaume, existe una distancia aproximada de tenemos 100, 200, alrededor de unos 300, serían unos 400 metros de forma lineal, hasta el Pi de Can Canovelles que tenemos aquí. Bien, colocamos nuestra brújula hasta ese punto y ahora movemos el limbo hasta hacerlo coincidir con el norte magnético, y una vez que lo tenemos ya entonces marcado la cantidad de grados que hay que seguir en el plano para llegar hasta el pie de Can Canovelles, que en este caso vienen a ser unos 70 grados en dirección noreste, con una declinación aproximada de 60
68 grados. Y esta sería la manera adecuada de trazar un recorrido básico terrestre con una brújula de orientación en la que se alinea los grados con la flecha de orientación de rumbo. Y esto vendría a ser todo sobre cómo trazar un recorrido básico con un mapa, con una brújula de orientación cartográfica. Y si te ha gustado, pégame un like y suscríbete al canal.